Yo creo que el obstáculo principal es la excesiva demanda. En un país como Chile, donde no existe la figura de un ombudsman y en donde el Estado no provee de servicios legales a la población para proteger sus derechos fundamentales, instancias como el Observatorio u otros organismos de derechos humanos somos la única posibilidad que tienen estas comunidades que cuentan con recursos muy exiguos para poder, en definitiva, acceder a la asesoría profesional necesaria para proteger estos derechos. Está planteando que se cierre el registro único de víctimas antes de... Indudablemente que el modificar hábitos, prácticas de autoridades, de funcionarios del Estado, es un obstáculo permanente. Pareciera que recién cuando se promueven sanciones es que hay un nivel de respuesta a buscar corregir estos comportamientos. Es la tarea de... A ver, más allá de la OEA y la ONU, sabemos que de repente estamos las ONGs, tercer sector, los estados y las comisiones. Muchas veces las políticas de turno hacen desarmar un programa de Estado. Nosotros vemos que de repente todo este tiempo hay como... viene un político, presenta el proyecto y hacen el producto y después no lo continúan. ¿Qué obstáculo principal que ustedes enfrentan en esta labor? Mira, a nivel religioso los prejuicios son muchos y los mitos también son muchos, los tabúes son demasiados. A nivel social es que muchas personas de la diversidad sexual son expulsadas de las iglesias cuando confiesan públicamente que son de la diversidad sexual, y a nivel social es que muchas personas son expulsadas de sus trabajos, son expulsadas no son aceptados pues, en los sitios públicos como hospitales, como clínicas. Quer dizer, questões que antes pareciam já consagradas na sociedade foram colocadas em xeque como moeda de troca no processo eleitoral, né? Isso significa que, apesar dos avanços dos direitos das mulheres e dos negros numa sociedade como a nossa, volta e meia esses direitos sofrem riscos, podem ser negados tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Isso significa que essa cultura de direitos humanos ainda não está sedimentada entre nós, né? Terminar de crear una institucionalidad de derechos humanos que sea capaz de recepcionar el derecho internacional de los derechos humanos, y en ese sentido el ombudsman es clave, pero también la reforma a la Constitución en lo que tiene que ver con las acciones para la defensa de los derechos humanos, y un segundo elemento es la generación de condiciones para una cultura de derechos humanos. En esta labor. Sin duda el mayor obstáculo es el nivel de naturalización que tienen estos estereotipos y estos prejuicios a todos los niveles, que genera a nivel del sistema político las dificultades para ver que existe un problema, que hay que trabajar contra la discriminación, que hay que aprobar leyes, hasta los problemas en el sistema educativo, para el manejo de la discriminación en el salón de clase y la reproducción de estereotipos en los medios. Ese es el gran problema. Sí, hay avances, sí, poco a poco hay avances. Necesitamos, antes que ley del matrimonio, etcétera, necesitamos una educación que sensibilice al general de la población, a nosotras mismas y a nosotros mismos, para tener la identificación que tenemos ciudadanía plena, y en segundo lugar, la capacidad de decir, sí, yo siendo así, soy una ciudadana y tengo derecho a exigir que me respeten, ¿no? Son dos pasos previos. Y el problema que tiene la Argentina en relación a la aplicación de los derechos humanos es su estructura federal.
En tanto, las administraciones y las justicias de las provincias no se consideran obligadas por los tratados internacionales. Y los mecanismos de control del Estado federal sobre las administraciones locales, provinciales, son muy ineficientes, prácticamente son inexistentes. Os grandes desafios são ligados à ideia de que o Brasil é um país extremamente desigual, portanto os desafios são de natureza política, porque a chave principal do nosso trabalho é lutar contra as desigualdades e as assimetrias de renda, riqueza e poder que ainda persistem fortemente na sociedade brasileira. De la cual debemos jugar roles muy diferentes a los actuales, de ser meros beneficiarios a actores en la definición de la política pública, en la participación activa, con propuestas y con capacidad y como movimiento social, de que nada sobre nosotros se haga sin nosotros, que fue el gran lema mundial que permitió que la voz y la bandera de los derechos y la no discriminación del mundo de la discapacidad esté presente en algo que es maravilloso, que se llama Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. Increíble lo que hace la imagen, ¿no? La cosa de la imagen es... Lamentablemente en el caso de Perú se firma mucho y se cumple poco. En este caso particular, en lo que significa derechos de la mujer, hay en estos tiempos muchos retrocesos y sobre todo hay una administración de justicia que tiene una mirada machista, que tiene una mirada donde defiende básicamente los intereses de los varones versus los intereses de las mujeres. Una atención médica integral, que es lo que el personal que presta servicios de salud, que en el caso de los servicios de infectología en Venezuela, pues no hay mayor inconveniente a nivel de discriminación, porque bueno, son personas, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, muy sensibilizados con el área. Pero todo la estructura del sistema público de salud desconoce los derechos de sus usuarios. Nuestro vocabulario está tan impregnado de discriminación. Hablamos de pagar en negro, por ejemplo, hablamos de este tema está oscuro, este asunto está negro, no lo entiende. Es decir, y es necesario ir con paciencia, ir señalando nuevas formas de rescatar el valor humano. Permanente, no somos agenda y no está en el tapete. Los gobiernos intervienen y a veces intervienen desde negar la existencia de una política, también es negarla, ¿no? También es una política. Bueno, nosotros seguimos trabajando arduamente porque creemos que no es casual que 300.000 uruguayos y uruguayas estén en condiciones muy diferentes al resto de la sociedad. Digo, cuando hablamos para que se lo lleven. Bueno, uno de los obstáculos más grandes tiene que ver con la incapacidad de la clase política de entender que sus concepciones religiosas, que pueden ser muy legítimas, no pueden ser puestas sobre el tapete a la hora de legislar, a la hora de hacer política pública, a la hora de definir, desde el punto de vista legislativo, igualdad, a la hora de reconocer igualdad, de reconocer derechos. Aquí hay a efetivação, a operacionalização desses direitos, ou chamado acesso à justiça, que passa desde o acesso ao judiciário e também ao reconhecimento de outros direitos fundamentais por outros órgãos públicos, ainda é um desafio. Daí porque a organização cumpre uma missão, cumpre um papel de fazer um estreitamento e buscar caminhos que possam levar à cidadania das pessoas que sofrem discriminação. Somos una región todavía con mucha fuerte y presencia colonialista, entonces hay mucho racismo y discriminación y entonces encontramos que muchas veces se deslegitima la acción que uno emprende
pero cada vez más se van ganando espacios porque felizmente la gente va cambiando, los tiempos van cambiando. En ese sentido hay mucha esperanza. Con la Fundación Soros tenemos cooperación, es la lucha contra la impunidad. La impunidad que, como digo, viene ligado a esa dificultad para que determinados sectores sociales puedan acceder al sistema de administración de justicia. Las personas que no tienen recursos para pagar un abogado privado, las personas que no tienen la posibilidad de utilizar mecanismos de influencia dentro del sistema. Yo creo que el desafío más grande, y en eso creo que estamos todos, los que trabajamos en el ámbito de derechos humanos, son los cambios sociales y culturales. Y nosotros trabajamos mucho en el tema legislativo, porque también entendemos que las leyes cambian y educan a la gente. Típico prejuicio, en fin. Y bueno, y lo que hacemos es que en el fondo estos 36 huequitos, lo que nos falta es tener mecanismos que prevengan y que castiguen los actos discriminatorios. Y en ese sentido estamos trabajando hace muchos años porque el Parlamento apruebe la famosa ley que establece medidas contra la discriminación, que ha tenido altos y bajos durante los últimos 5 años en el Parlamento, y que al parecer hoy día estamos más cerca de que se apruebe.